día domingo estaríamos viendo, las oportunidades tienen su tiempo y estamos terminando ya la otra semana, para que en octubre iniciemos una serie diferente, que de hecho pues nos estamos preparando para recibir al pastor Alex López. A lo mejor hagamos un paréntesis ese domingo y luego pues continuamos con la serie que tenemos para el mes de octubre. Vamos en esta noche a ver el tema. Siento que hemos estado hablando de la prosperidad, de la productividad en la vida, que de hecho vamos a decir que es la voluntad de Dios que nos volvamos en personas altamente productivas y de hecho prósperas, ¿verdad? En el nombre del Señor. Entonces el tema para esta noche es: no existen pretextos para no prosperar. No existen pretextos, fíjese bien, para no prosperar. Cuando hablamos de pretextos o excusas, nos estamos refiriendo a esos argumentos que las personas fabricamos con el objeto de justificar una falla o error ante una responsabilidad. Fíjese, repito, cuando estamos hablando de pretextos o excusas, estamos refiriéndonos a esos argumentos que las personas fabricamos con el objeto de justificar una falla o error ante una responsabilidad. Amén. ¿Sí? Dice que los pretextos o excusas son la forma del cómo adornamos, fíjese bien, adornamos nuestro mal proceder, evitando el señalamiento o culpa de otros ante nuestra irresponsabilidad. No queremos ser señalados como tal en ese error, en esa falla. Entonces venimos y fabricamos una excusa. Es que estaba enfermo, es que, bueno, y comenzamos a decir una serie de cosas, pero lo que estamos tapando es nuestra irresponsabilidad. No queremos que nadie nos descubra así precisamente, siendo irresponsables. Entonces fabricamos, nos inventamos. Y dice que van a oír esta excusa de Pepito y de Jaimito. Dice que la maestra pregunta a Pepito del porqué de su llegada tarde a la escuela. Y Pepito dice: porque he soñado, dice, que fui a la Polinesia y como el viaje era tan largo, me he despertado tarde. Fíjese bien. Dice: ¿y tú, Jaimito, por qué has llegado tarde a la escuela? Dice: es que fui a traer a Pepito al aeropuerto. Dice. Entonces, exactamente, ahí se está dejando ver que ante una responsabilidad siempre nos estamos imaginando algo. Nunca decimos para nosotros mismos: no soy la persona tan responsable que desearía. Y como tal, o sea, comenzamos a cubrir la responsabilidad que debemos. Y la usamos con argumentos, a manera de que las personas no nos señalen, fíjese bien, sino que nos comprendan. Entonces, cuando el amo o señor de la parábola de los talentos indagó del siervo malo, fíjese, el porqué de su actitud, de su mala actitud, al elegir enterrar los talentos antes que negociarlos, como lo hicieron los dos siervos buenos y fieles. Cuando el amo indagó, dice que el siervo malo
dijo lo siguiente: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciego donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces él le dio su excusa. El siervo malo le dio su pretexto. Ahora el amo o señor, por tener muy claro, fíjese bien, del compromiso o responsabilidad entregada a su siervo, inmediatamente captó que solo se trataba de un pretexto o de una excusa de su siervo. Y como tal, fíjese, le dejó ver que si hubiera elegido incluso no negociar él directamente sus bienes, existía otra manera de hacer rendir esos talentos. Y le dijo: mira, o sea, a lo mejor si no te animabas a hacer el trabajo directamente vos, de negociar los talentos, te hubieras ido al banco y el banco te hubiera pagado intereses. Y esos intereses me los hubieras tenido. Entonces le hizo ver, en otras palabras, que no habían excusas, que aun cuando no hubiera ganado todo el dinero que ganaron los otros dos, pero hubiera podido hacer rendir los talentos, fíjese bien, hubiera podido hacer rendir los talentos dando el dinero a los bancos. Entonces, por eso decimos que para el Señor no existen pretextos, no existen excusas, fíjese bien, cuando se trata de cumplir nuestras responsabilidades. Entonces dice que dijo el amo: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con mis intereses, con los intereses. Entonces el amo o señor le dejó ver que en cuanto a rendimiento, provecho o utilidad de los talentos o bienes, no había pretexto para no hacerlos prosperar o multiplicar. Por eso le llamamos a esta prédica así: no existen pretextos para no prosperar. A lo mejor para mí sí lo existen, a lo mejor para cada uno de nosotros sí caben los pretextos cuando se trata de cubrir las irresponsabilidades. Pero déjenme decirles que para el Señor no hay pretexto. No es válido lo que nosotros, fíjese, inventamos o fabricamos cuando se trata de cumplir las responsabilidades o los compromisos, fíjese, que tenemos delante del Señor. Tenemos muchos compromisos de parte de Dios. Un compromiso, por ejemplo, fuertísimo, que es el que somos portadores de la reconciliación con Dios. Dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación para que vayamos y lo digamos a las demás personas que hay oportunidad de reconciliarse con el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Llevar el mensaje, trasladar el mensaje. Ir al inconverso y decirle: mira, hay oportunidad de reconciliación con Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el pretexto que tenemos para no hacer esa labor? Entonces, ahí es donde cabe el hecho de decir: señores, no hay pretextos. No hay excusas. No existe. Solo hay una responsabilidad que no se está haciendo. Ahora, ¿por qué huir en el caso de los pretextos cuando se trata de ser productivo o próspero en la vida? O como quien dice,
¿dónde es que me va a afectar a mí el hecho de usar de excusas o guardarme sobre pretextos cuando se trata de prosperar o cuando se trate de ser próspero en la vida? ¿Me irá a afectar eso? Pues déjeme decirle que afecta muchísimo. Porque vamos a expresarlo con claridad. Los pretextos o las excusas son fallas en el carácter. Son fallas en el carácter. Usted no va, si usted fuera un jefe en una empresa, usted no va a hacer permanecer a un empleado que para cumplir sus responsabilidades siempre le esté poniendo excusas. ¿Hasta dónde usted como jefe soportaría a un empleado que siempre le esté diciendo que no pudo hacer las cosas por esto y por lo otro? No lo soportaría usted. ¿Cómo entonces creemos o pensamos que el Señor nos puede soportar a nosotros con nuestras excusas? Entonces, decir que las excusas solo es una falla en el carácter. Una falla en el carácter que tiene que ser corregido si nos ocupamos de evaluarnos a nosotros mismos, a vernos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué huir de los pretextos cuando se trata de ser productivos o prósperos en la vida? Número uno, son 3 aspectos que vamos a dejar ver en esta noche. Número uno, porque los pretextos o excusas nos vuelve en personas irresponsables. Irresponsables, fíjese bien. Hay un dicho que dice que desde que se inventaron los pretextos, no existen personas necias o irresponsables. Todos somos cumplidos. Entonces el siervo malo y negligente fue malo y negligente por encontrar una buena excusa, creerla y hacerla más grande que su compromiso que tenía con su amo de negociar los bienes. La hizo más grande la excusa fue más grande que su responsabilidad. Entonces vamos a decir eso, que donde hay una excusa tan grande, hay una responsabilidad en nuestra vida. Donde nos estamos inventando excusas constantemente, a lo mejor, ahí hay una irresponsabilidad. Dice que San Mateo 25:24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces quiero decirle que los pretextos o excusas son la manera más simple o infantil de escudarse o esconderse de las responsabilidades de la vida. Donde exista un pretexto o excusa, allí hay una persona huyendo de lo que es su responsabilidad. También decir que en donde hay un pretexto o excusa, allí existen obligaciones en el olvido, descuido o abandono. Algo no se está haciendo como debe de ser. Algo está olvidado, algo está descuidado o algo está en el abandono. Todo por fíjese, por excusas que nosotros manejamos. Entonces las excusas cubren las irresponsabilidades. Entonces el amo y señor de aquel siervo reclamó del siervo malo una obligación que no había realizado, fíjese, hasta mostrarle la otra forma
cómo el siervo malo hubiera sido capaz de tenerle un resultado. Se lo tuvo que decir. Como quien dice, mira, tú tienes esta excusa, pero yo tengo la salida de cuál debió haber sido tu actitud. Entonces, donde haya una excusa o pretexto, ahí también habrá otro reclamando o señalando las obligaciones de aquel que los ha descuidado. ¿Qué es lo que oímos decir? Esto debiste hacer y no lo hiciste. Entonces, cuando hay alguien reclamando que no se hizo lo que se debió hacer, entonces a lo mejor ahí lo que haya es personas escudándose en excusas o en pretextos. Ahora, imagínense usted estando con el Señor en aquel día donde la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros traemos cuenta de nuestros actos. Cuando nos presentemos delante del Dios justo, recto y perfecto. ¿Cómo creen ustedes vamos a quedar con nuestras excusas o pretextos delante del Señor? ¿Cómo creen ustedes? Dice que al siervo malo no solamente le llamó malo, sino malo y negligente, sino que también, oiga bien, hasta el punto donde llevó esa mala actitud. Y dice el versículo 25-30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces no solamente le llamó malo, no solo le llamó negligente, sino que también le llamó inútil. ¿Y qué es lo que tuvo del inútil? Excusas o pretextos. Entonces vemos la vida con responsabilidad y de manera productiva cuando cuidamos de hacer lo que tenemos que hacer, huyendo de las excusas y no olvidando o abandonando nuestras obligaciones. Ahí es cuando estamos siendo productivos, cuando no estamos presentando ante las responsabilidades excusas o pretextos, sino que las estamos haciendo. Y como las estamos haciendo, somos personas productivas y somos personas prósperas. Porque las excusas, mire, o pretextos nunca tendrán la capacidad de anular las responsabilidades de quien las demanda. Nunca. El hecho de que usted se escude y diga, no, es que fíjese que quien demanda la responsabilidad no mira no se ve como satisfecho de lo que usted le puede plantear, sino que él mira una obligación que no se ha hecho. Un hijo, por ejemplo, que se abandone, póngale usted, su papá nunca va a dejar su papá aún con la irresponsabilidad. ¿Verdad que no? Lo que va a hacer es un padre irresponsable, con excusas por las cuales no pudo ser un buen papá delante de su hijo. Pero esa excusa que él puede tener anula su responsabilidad de papá. No.
el hijo siempre va a reclamar y le va a decir, por tu irresponsabilidad, a lo mejor yo no recibí lo que tenía que recibir. Entonces cuando estamos siendo irresponsables, siempre vamos a encontrar excusas o pretextos. Entonces, número uno, ¿por qué huir de los pretextos? Porque nos hacen irresponsables. Número dos, porque las excusas o pretextos no nos apartan de las consecuencias o condena que traen las acciones irresponsables. El hecho de que usted diga, no, fíjese que me tomó la tarde porque me caí. Pero fíjese que en la palabra que nosotros tenemos, en esta oportunidad que es la parábola de los talentos, no vemos al amo dispensándolo, sino condenándolo. Yo puedo sentirme confiado de los argumentos manejados en torno a la excusa o pretexto, que me justifique mi mal proceder o mi irresponsabilidad. Pero quien demanda la responsabilidad está en la decisión de exonerar o perdonar, o sancionar o castigar. Solo el amo de los siervos le podía decir a los siervos, te perdono o te castigo. O sea, la excusa o el pretexto no tuvo la capacidad de anular el castigo. Dice el amo y señor de la parábola de los talentos, en su justicia no exoneró, no perdonó, sino castigó el mal proceder del siervo malo. Y mire lo que hizo el amo. Dice, quitarle pues el talento. Mire, le quitó. Y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mire. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el punto es, exoneró o perdonó el amo al siervo malo usando los pretextos o excusas de este. No, lo castigó. Entonces quiero decirles que en el reino de Dios, en el gobierno del Señor, los pretextos o excusas no será lo que nos aparten del castigo o sanción del Señor. Las excusas o pretextos no serán la justificación capaz de quitar del Señor su desagrado a nuestra irresponsabilidad. La disciplina del Señor viene por la irresponsabilidad y viene, fíjese bien, porque en el reino de Dios no existen pretextos para no prosperar. Como quien dice, pero ¿por qué el Señor fue tan malo y lo castigó? ¿Por qué no lo excusó? ¿Por qué no entendió el mal proceder del siervo malo, o las excusas? ¿Por qué no? ¿Por qué tuvo que castigarlo? Y la respuesta es porque cuando se trata de productividad,
Porque cuando se trata, fíjese, de prosperar, no existen pretextos para no hacerlo. Solo hay una dirección. O prospero, o prospero, o prospero. Porque si no lo hago, tengo sanción del Señor. Porque no hay excusas. Entonces no es que el Señor sea malo, castigando, sino lo que quiere hacer ver es que no hay opciones. No hay opciones. O sea, si en tu vida estás estancado por alguna excusa o algún pretexto, esto no te justifica para quedarte donde estás. Al que busca la productividad, se le premia. Pero al que se queda en el pretexto o en la excusa, se sanciona. A lo mejor un poco duro, pero es lo que entendemos de la parábola. Entonces, si no estamos prosperando o siendo productivos o haciendo crecer lo que se nos ha confiado, no es por la falta de capacidad, sino porque los pretextos o excusas han resultado ser más grandes o influyentes que la verdad del Señor. Por eso el Señor reprendió al siervo malo, porque teniendo la capacidad de dar buenos resultados, fíjese, eligió por su mala cabeza volverse en un hombre improductivo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si no tengo o percibo la capacidad de algo, entonces me preparo, me instruyo, pero salgo adelante. Pero quiero que recordemos para toda la vida es que las excusas o pretextos no fueron la justificación que apartaron a estos siervos de la sanción que cayó sobre ellos. Pero siempre recordar, ¿por qué? ¿Porque Dios es malo? No, sino porque Él quiere que entendamos que la única opción cuando se trata de prosperar es prosperar. No hay otra opción. ¿En cuántas áreas de nuestra vida estamos limitados? ¿En cuántas áreas de nuestra vida no nos sentimos capaces? Pero lo único que hacemos es justificarnos. No decimos, bueno, armas al hombro, como dicen. Vamos, aprendamos, capacitémonos, echemos para adelante. No decimos eso. Pero cuando nos guardamos en una excusa, no estamos siendo sabios, sino irresponsables. ¿En qué nos estamos excusando? ¿Cuál es aquel pretexto en un área específica de tu vida que te ha hecho quedar estancado? Delante del reino de Dios o en el reino de Dios, no hay pretexto para no prosperar, porque las excusas no son válidas para el Señor. Luego, número 3, ¿por qué huir de los pretextos y de las excusas?
porque las excusas o pretextos no es parte del carácter de los siervos buenos y fieles, sino de los malos o negligentes. Dice, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces vamos a decir que los creyentes malos y negligentes usan de pretextos o excusas, pero los creyentes buenos y fieles usan como escudo la sinceridad con el Señor. Por eso en la palabra dice, oiga bien, pero sobre todo, dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, si decimos sí a un empleo, entonces ahí estamos. Si decimos sí a un ministerio, ahí estamos. Si decimos no, es no. Si decimos sí, es sí. Pero no usamos de excusas. Las excusas no caben dentro de los creyentes buenos y fieles. Las excusas son para los creyentes malos y negligentes, fíjese. Dice, ¿aceptas a esta mujer como esposa para así vivir con ella hasta que la muerte nos separe? Sí. ¿Verdad? O no. Luego para adelante, no hay excusas. No hay excusas que valgan de tu compromiso, de mi compromiso. Dijiste sí, entonces es sí. Dijiste no, es no. Pero repito, los creyentes malos y negligentes usan de pretextos, pero los creyentes buenos y fieles usan como escudo su sinceridad. Hay hermanos que dicen sí, son llamadas de tusas. Cuando están enfrente, ay sí. Y luego, solo son excusa o pretexto. Entonces, como quien dice, mire, si quiere pasarle una radiografía a un creyente malo y negligente, solo obsérvelo en sus pretextos o excusas. Porque el creyente bueno y fiel no usa de excusas, cumple sus responsabilidades. Entonces, para evitarnos de excusas, nuestro sí debe decir sí, debe ser sí, y nuestro no debe ser no. Dice, para que nadie te condene. Entonces dicen, ¿a quién quedó de responsable de tal cosa? Dice, a mí, pero se me olvidó. No puede ser. Y a lo mejor a una vez se le admite, pero ya cuando son varias veces dice, no, con esta persona no se cuenta.
Entonces yo quiero que quede bien claro, para todo en nuestra casa, en el trabajo, la persona mala y negligente usa de excusas y pretextos. Pero las personas buenas y fieles usan de sinceridad. Las excusas o pretextos son para los infieles. Las palabras sinceras son de los fieles. Y por último, 4, ¿por qué huir de las excusas o pretextos? Porque las excusas o pretextos no son parte del diseño de productividad diseñado en la palabra del Señor para los hijos de Dios. Dice que el destino de la palabra de Dios es la productividad o prosperidad. ¿Qué le dijo el Señor? Mire, ¿qué dijo el Señor ahí en Isaías hablando de la palabra? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando lo que hacemos es obedecer la palabra del Señor, no vamos a ser productivos, vamos a ser altamente productivos. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido diseñada para prosperar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando hacemos las cosas en obediencia a la palabra de Dios, no vamos a mostrar una actitud negligente o mala o inútil. ¿Por qué? Porque el destino de la palabra es productividad. Pero cuando nos descuidamos, usamos de excusas y no somos personas productivas, sino negligentes. Entonces los pretextos o excusas no son el lenguaje de los fieles. Los pretextos o excusas son el lenguaje de los infieles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué así tan crudo? Porque no existen pretextos para no prosperar. No se puede echar uno para atrás. Cuando se trata de salir adelante, cuando se trata, fíjese, de manifestar todo ese potencial que andamos llevando internamente, no podemos usar de excusa. No las va el Señor a recibir como una justificación para apartarnos de la sanción que viene si no hacemos lo que tenemos que hacer. No existen pretextos para no prosperar. O prosperamos, o prosperamos, o prosperamos. Porque para eso hemos sido diseñados por el Señor. Amén. Póngase de pie.